¡Juégalos! ¡Ahora! Buenas. Discúlpenme ustedes el tono agresivo, pero es que los videojuegos de Robocop me parecieron absolutamente maravillosos. En fin, maravilloso fue el evento reciente de Xbox, evento el cual nos ha dejado muchos titulares, mucha información que comentaremos de manera más extendida en adelante, pero sin embargo la cosa parece que no se va a quedar en ese evento. Ojo, porque los últimos rumores apuntan a que habría otro Developer Direct en los próximos tiempos, y no tenemos que esperar a enero del próximo año. Vamos a ver toda esa información y qué es lo que puede suponer. Por otra parte, novedades acerca de Forza Horizon 6, que nos ha dejado algún titular extra durante las últimas horas. Va a haber mucha información semanal sobre este videojuego de aquí a su lanzamiento el próximo 19 de mayo, y otras noticias que también tenemos que ver en este vídeo. Noticias de fecha de lanzamientos exactas y alguna novedad sobre videojuegos que ya parecían bastante perdidos, de los que no sabíamos absolutamente nada. Pero también tenemos espacio para los rumores, porque sí, hay rumores bastante jugosos acerca de la saga Resident Evil y también de algún que otro videojuego que estáis esperando mucho para este año. Así que, como veis, se viene un vídeo muy completo, pónganse cómodos, que vamos al lío. De hecho, me apetece comenzar hablando de este videojuego que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Se trata de Crisol Theater of Idols, un título que seguramente muchos no hayáis tenido en cuenta a lo largo de estos tiempos y que de hecho se va a lanzar dentro de muy poco. Confirmó su fecha de lanzamiento para el próximo 10 de febrero. Lo tenemos a la vuelta de la esquina, lo tenemos como quien dice en un par de semanas, y bueno, se lanzará para Xbox Series, para PlayStation 5 y para PC. Y ojo, porque el precio es bastante atractivo. El videojuego va a costar apenas unos 18 pavos. Estamos hablando de un precio similar al que tuvo Silson. Y aquí, de hecho, si veis el apartado visual, hay un trabajo bastante grande detrás. Es un videojuego que se desarrolla en acción primera persona. Cabe decir que esto para muchos seguramente sea un impedimento, pero no se lo tomen así, por favor, porque hay muchos prejuicios con los videojuegos en primera persona, y este título pues en líneas generales pinta muy ambicioso. De hecho, ha sido desarrollado por un estudio español. Lo que es el folclore de este videojuego se basa también en España, solo que con un estilo un poco más pesadilla, ¿no? Pesadilla oscura es lo que nos va a ofrecer este videojuego, conforme vas desarrollando una aventura que tendrá mucha carga narrativa y también tendrá elementos de survival horror. Sí, tendremos resolución de puzzles, parece que también gestión de balas, y todo eso lo vamos a tener que tener muy presente antes de disparar a cualquier enemigo. No sé, la propuesta la verdad que suena bastante interesante, y por el precio al que nos lo están poniendo es una perita en dulce también muy importante. El videojuego pues seguramente no dure demasiado, no son videojuegos esencialmente largos los de este género, y la verdad que la combinación de elementos suena bastante poderosa. Y bueno, pues en fin, estudios pequeñitos que cada vez se quieren ir haciendo hueco en la industria del videojuego, aunque las fechas no están siendo esencialmente buenas. Pero oye, si queréis una alternativa, dentro de muy poquito tenemos este título. De hecho, según he leído en diferentes análisis que se han publicado de este videojuego, o al menos primeras impresiones, parece que hay un personaje que te persigue al estilo Nemesis en Resident Evil. Hablando de Resident Evil, precisamente voy a hacer aquí un pequeño apartado paréntesis sobre rumores dentro de esta franquicia, y más particularmente dentro de Code Verónica, uno de los videojuegos con más culto de toda la saga, un título que de hecho muchos consideran que tendría que haber sido ese videojuego numerado durante esa etapa, durante aquellas fechas, pero en fin, aún así, un videojuego que muchísima gente disfrutó y que parece ser dentro de no mucho vamos a volver a disfrutar en forma de remake. Porque desde hace mucho tenemos rumores sobre que el remake de este videojuego está en marcha y que sería el próximo en lanzarse. Pues en las últimas horas, la fuente más confiable de toda la industria del videojuego, el señor Nate the Hate, ha comunicado que sí, Resident Evil Code Verónica Remake existe y se va a lanzar en la primera mitad de 2027.
Esto coincide con otras informaciones como las que nos ha dejado el bueno de Dusk Golem. Y en fin, pues dicho y hecho, el videojuego obviamente todavía no ha sido anunciado de manera oficial y estos planes internos pueden llegar a cambiar. La idea es obviamente que, como todo buen Resident Evil, se lance durante esos primeros 3 meses. Es como una fecha muy habitual y fetiche que tiene Capcom. Y la cuestión es que parece que todo va bien encaminado. Obviamente primero querrán lanzar el nuevo Resident Evil, el que tenemos a final de febrero, y luego pues ya irán con este. A nivel comercial y publicitario no sé quién llevará estas cosas, seguramente el Doritos, y a partir de verano posiblemente tengamos anuncios y muchas movidas. Las ventanas de anuncios, presentaciones, vídeos y trailers de Resident Evil suelen ser cortas, suele ser básicamente toma toda la información y a los pocos meses ya tienes el videojuego. Así es como funciona. De hecho, el bueno de Dusk Golem ha dado nuevos detalles. Ha comentado que este videojuego lo está desarrollando el mismo equipo que desarrolló Resident Evil 2 Remake y también Resident Evil 4. Son equipos diferentes, incluso aunque no lo creáis, lo que hicieron otros videojuegos de la franquicia. En fin, yo creo que están en las mejores manos. De hecho, incluso de Resident Evil 2 reciclará algunos elementos que por supuesto se pueden aprovechar para este videojuego, simplemente por una mera cuestión de ambientación y de personajes. Y de hecho, también comenta que habrá algún detalle adicional sobre personajes jugables, ¿vale? Que podrás manejar alguna que otra cosita, incluso se habla de que tendrá diferentes zonas abiertas, que dará un poco más de amplitud al videojuego original y corregirá diferentes elementos que eran bastante molestos en su momento. En fin, los demás detalles que ha comentado es un poco redundar sobre lo mismo, pero que sí, que este videojuego, si lo estáis esperando, existe y su anuncio no debe tardar demasiado. Tampoco su lanzamiento. No sé si temerlo o quererlo. Más juegos y más fechas. Volvemos a la actualidad. Particularmente empezamos con este título que estáis viendo en pantalla. 1348 ex voto. Un título del que seguramente muchos ya os habríais olvidado. Es ese título ambientado en Italia, en la Baja Edad Media, y bueno, pues donde manejamos a una protagonista que se ve inmersa pues en situaciones bastante desagradables. Una aventura de acción narrativa en tercera persona. Un título que finalmente han puesto fecha y será también muy pronto, el próximo 12 de marzo. No es una fecha especialmente buena, pero en algún momento tendrían que colocarlo. De hecho, han comentado que el videojuego llegará a PlayStation 5 y PC y no han podido ponerse con la edición de Xbox Series. No habrá edición para Xbox de este videojuego. No sé si lo harán más adelante, pero parece que el videojuego tenían que lanzarlo ya y han preferido enfocarse en estas dos plataformas. Y además saldrá a precio reducido, estamos hablando de unos 25 euros, algo que la verdad me ha dejado un poco confuso. Otro videojuego que también podría lanzarse dentro de no demasiado tiempo es Control Resonant. Es uno de los títulos que más espero para este año, todo se ha dicho. Un videojuego, ya sabéis, basado en el universo de Remedy y más particularmente cercano a Control. Pues parece ser, según al menos unos archivos que se le han enviado a los inversores de Remedy, el videojuego debería de lanzarse durante el segundo trimestre de este año, es decir, debería de estar entre abril y junio. Obviamente todo esto puede cambiar. Una cosa es lo que esta gente le diga a los inversores y otra cosa es lo que hagan. Por ejemplo, Ubisoft hace poco le dijo a los inversores que iban a lanzar no sé cuántos videojuegos antes de marzo y parece que no van a lanzar absolutamente nada. En general las compañías mienten a los inversores. La cuestión es esa, que de momento lo que tenemos sobre Control Resonant es esto, que el videojuego se ha planificado para el segundo trimestre. Veremos a ver si tenemos anuncio dentro de poco, aunque a mí la verdad hay demasiadas cosas que no me cuadran. Pero bueno, ojalá. Lo que no me cuadra es esencialmente que los videojuegos de alto presupuesto, los videojuegos que comercialmente tienen mucho cartel, suelen, digamos, tener una fuerte presencia en eventos multitudinarios, eventos con mucho seguimiento. Así que aquí voy a hacer una especulación y creo que si Control Resonant realmente se va a lanzar durante el segundo trimestre, se verá o en el evento de PlayStation, que suelen hacer muchas colaboraciones con terceros, o en el evento de terceros que hace Xbox habitualmente sobre el mes de marzo. Pero ojo con esto, porque en las últimas horas Jeff Gordon ha comentado algo muy interesante. Este señor ha dicho que Microsoft Xbox está considerando ahora mismo lanzar otro Developer Direct durante este 2026. Es como el evento de enero, no confundamos con eventos que hacen con terceras compañías y tal, aunque aquí se incluyan videojuegos que no son propios de vez en cuando, o casi siempre, pero bueno, siempre suele ser un título adicional sobre los demás. Claro,
Esto puede resultar muy chocante porque normalmente son eventos que se hacen en enero y están centrados en videojuegos que salen este año. Si haces uno un poco más tarde ya casi choca con el evento de verano. Pero tened en cuenta una cosa. A finales de diciembre ya se dijo que Microsoft estaba destinando todo su presupuesto al marketing de este año, a videojuegos de este año, a videojuegos que iban a tener una alta presencia en medios, en eventos y todo ese tipo de rollos. Esto en realidad ya me cuadra más. De hecho, fijaros en un pequeño detalle. Es una tontería que estamos especulando ya a partir de la información de Corden, pero fijaros en esto. En este evento se han visto 2 de los 4 grandes videojuegos que tiene Microsoft para este año. 2 de ellos. Y ha sido un enfoque muy potente. En Fable y, por supuesto, en Forza Horizon, del que también vamos a hablar a continuación con los últimos detalles. Pero nos quedan otras 2 grandes bazas en el camino. Una de ellas es, por supuesto, el nombre más poderoso que tiene Xbox en su haber. Se trata de Halo. Tenemos el remake del primer videojuego que se lanzará a finales de este año. Los rumores apuntan a que este videojuego pues sería un título que estaba pensado para el mes de noviembre, precisamente por su aniversario, pero todo dependerá de la fecha de GTA. Si GTA se queda en noviembre, posiblemente Halo o bien se lanza en diciembre o bien se adelante al mes de octubre. Pero la cosa va a estar bastante complicada por esas fechas. La cuestión es que por supuesto también tenemos el nuevo juego de Gears. Y aquí pues obviamente estamos hablando de 2 títulos muy poderosos. 2 títulos que quizá Microsoft no quiera mezclar con otra serie de videojuegos que por supuesto también tienen que anunciar durante los eventos de verano. Ahora vamos a ir también con ese asunto, pero digamos que me cuadra la posibilidad de que Xbox este año pues haga un segundo Developer Direct dedicado a estos 2 videojuegos y obviamente siempre alguna adición más, que hay unas cuentas. La pregunta es: ¿cuándo sitúas ese evento? Porque las fechas son las que son y las posibilidades están relativamente limitadas, partiendo de la base que a principios de junio tenemos el evento grande de Xbox, el evento general que normalmente pues nos da videojuegos tanto de este año como del año que viene e incluso anuncios que van más allá de todo eso. Bien. Teniendo eso presente, teniendo en cuenta las fechas donde Forza Horizon da el pistoletazo de salida a partir de mayo, dudo mucho que lo hagan antes del lanzamiento de Forza Horizon. Es como que sería quizá un poco chocante o casi incluso una contraprogramación de lo que pretenden hacer. Creo, fijaros lo que os digo, que si hay un segundo Developer Direct finalmente, sería ya después, casi finalizando el verano, situándolo por ejemplo en septiembre mismamente, por poner una fecha aleatoria, básicamente para dar un poco de espacio. Lo que pasa es que claro, puede pensar alguno, ¿qué sentido tiene hacer un developer si antes tienes el evento grande de verano donde prácticamente seguro vas a anunciar Gears of War y vas a anunciar Halo? Plantearos una situación que muchos no están contemplando. ¿Quién dice que ese Developer Direct no esté dedicado a un solo videojuego? Es como, por ejemplo, Nintendo o PlayStation, que hacen eventos que se llaman Nintendo Direct y State of Play, pero son dedicados a un videojuego particular. Y ese nombre, para mí está claro que es Halo. Para mí, ese sería el videojuego al que le podrían dedicar un evento al completo, comentando todo su lore, toda su historia, todo lo que nos va a aportar esas nuevas misiones precuela que van a incluir en el videojuego. Yo contemplo más esa posibilidad que un evento grande, pero es una especulación plenamente mía, ¿vale? La estructura del Developer Direct son de varios videojuegos generalmente, pero obviamente todo eso puede cambiar. Es un año muy especial y son videojuegos muy especiales. Pero un videojuego especial para mí, sin lugar a dudas, ya sabéis que es Forza Horizon 6. Si ves el directo, cuando estaba reaccionando a este videojuego, los ojos me brillaban. Yo tengo unas ganas de jugar a este título que no os hacéis a la idea. Básicamente porque Forza Horizon 6 puede ser perfectamente mi juego de cabecera a lo largo de cada día, cada semana, cada mes, en todo el año. Puede ser ese videojuego al que estoy jugando siempre de vez en cuando, como ese típico juego de deportes que frecuentas habitualmente. Pues ojo, porque las cosas parece que van muy bien. Según han comentado oficialmente en su blog oficial, valga la redundancia, el videojuego va a tener un modo calidad a 30 frames por segundo y un modo rendimiento a 60 frames por segundo, que aplica tanto a Xbox Series X como a Xbox Series S. A futuro también aplicará esto para la PlayStation 5 básica. Seguramente PlayStation 5 Pro pueda almacenar un rango más alto o incluso compaginar ambas cosas en modo calidad.
La cuestión es que obviamente para PC esto pues aplicará según la gráfica que tengas y eso ya pues se queda como en una especie de limbo. Podrás jugar incluso a 200 frames si tienes ciertas tecnologías, pero eso ya, como digo, es una cosa un poco más amplia de comentar. Aparte de todo eso, también nos han comentado que por primera vez un juego de la saga Forza Horizon va a tener guardado cruzado entre plataformas. Es decir, si tú empiezas, por ejemplo, a jugar a Forza Horizon en el mes de mayo en Xbox o en PC y luego más adelante dices que te lo quieres comprar en PlayStation, tu partida te va a estar esperando. Simplemente tendrás que iniciar con tu cuenta de Microsoft y a partir de ahí pues seguirás tu partida donde estaba. Ojalá esto también se aplicase, por ejemplo, a los trofeos, para los que seáis coleccionistas, y sería la verdad que algo bastante importante. También será compatible día 1 con la Xbox ROG Ally y otros dispositivos que están pues asociados a estos PCs de mano, básicamente. Este estudio de desarrollo optimizando es que está a otro nivel. La saga Forza Horizon en general siempre ha estado muy bien optimizada, y precisamente hablando de optimización, vamos a cerrar el vídeo con Final Fantasy VII. Pero con la tercera entrega dentro de esta trilogía que compone el relanzamiento de un videojuego mítico. Esta tercera entrega, según ha comentado su equipo de desarrollo, ya se puede jugar de principio a fin, que es un videojuego que está relativamente acabado, solo que obviamente hay mucha parte que todavía tiene esqueleto y que todavía tiene que completar escenarios y algún que otro detalle importante. Así que obviamente es un videojuego que creo que vamos a ver este año en cuanto a lo que es el anuncio, pero posiblemente no se lance hasta el invierno de 2027, y eso incluso comprende la posibilidad de llegar a 2028. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. La cuestión es, el videojuego parece que desde ya se está optimizando para dispositivos como Nintendo Switch 2. Este videojuego, esta tercera entrega, ya han comentado 1000 veces que lo van a jugar todos los jugadores de lanzamiento. Ellos no tienen intención de hacer ninguna clase de exclusividad. Al menos a día de hoy eso es lo que han dicho oficialmente, que se acabó la exclusividad con PlayStation y que de entrada quiere que llegue a todos los dispositivos. ¿Y por qué mencionan Nintendo Switch 2? Porque es importante para ellos que funcione bien ahí, sobre todo por el territorio japonés. Y además de todo, dicen que quieren que los videojuegos, que estas versiones mejor dicho, salgan prácticamente igual en todos los dispositivos, que básicamente ni percibas diferencia de estar jugando en una u otra plataforma, sea en la Xbox, sea en Switch o sea en PlayStation, da exactamente igual. Y en fin, de hecho parece que como lo han llevado a Nintendo Switch ha funcionado muy bien y quieren seguir un poco esa línea, con lo cual, pues una estupenda noticia. Ya veremos. A final de año se supone que se lanza Rebirth también para Xbox y Nintendo Switch. En la caja de comentarios me podéis dejar vuestras opiniones sobre todos estos temas y disfrutad mucho de los videojuegos. Un saludo.